Javier Echeverry, Active Trace España, responsable de Active Trace España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Claves de una sesión en la que el IBEX apunta a tendencia alcista, de hecho las más alcistas del viejo continente, a cierre de sesión, para un cierre de agosto que, más o menos y haciendo balance, ha sido positivo para la renta variable del viejo continente. Sin duda, sin duda. A escaso un minuto de terminar ese último reajuste del IBEX, vemos subidas muy potentes del 1,93, el S&P en 0,37, Nasdaq 0,32, Dow Jones 0,52, DAX por encima del punto porcentual en ese 1,02 y el CAC 40 en 1,39. Jornada verde, verde, verde. Y es que, bueno, pues la semana pasada se ha hecho sentir un poco esa indecisión, pero tanto el discurso de Jackson Hole, que acabó un poco de redondear esa idea de pausa que tenía la mayor parte del mercado, junto con el buen tono que han tenido los BRICS y esa evolución, creo que está manteniendo al alza un poco todas esas ganas, ese apetito por el riesgo que estamos viendo en los mercados y que está siendo un poco el contexto en el cual nos encontramos enfocando la última semana de agosto con, desde luego, color verde, que te quiero verde. Un riesgo al que no sé si Jackson Hole nos da muestra que va a ser tendencia general en lo que viene por no tener muy claro por parte de los inversores qué van a hacer los bancos centrales. Bueno, es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Yo sigo sin creerme que los bancos centrales no tengan muy claro lo que quieren hacer o lo que tienen pensado hacer. Otra cosa distinta es que nos lo quieran contar. Yo, si algo no se me puede tachar precisamente es de conspiranoico ni de inventar ningún tipo de teoría sin datos en la mano, pero sí que me parece bastante irrisorio pensar el hecho de que los banqueros centrales, los mejores economistas del mundo y las personalidades más importantes dentro del mundo de la economía no sean capaces de prever un futuro o de cuanto menos establecer una guía, un plan de acción para la situación actual. Por tanto, creo que su decisión es deliberadamente hablarnos de que no van a contarnos qué es lo que van a hacer y que van a tomar decisiones dato a dato, que no dudo que no sea así. No digo que no sea verdaderamente difícil reaccionar en la situación que tenemos. Es una situación muy poco habitual, 500 puntos básicos en lo que va de año. No se había dado hasta ahora en la historia de la economía moderna ninguna subida de tipos de interés con esta velocidad y, por tanto, estamos en un terreno desconocido. Esto sí que se lo atribuyo a que es un trabajo muy complejo el que tienen que hacer los bancos centrales, pero del mismo modo sí que le atribuyo una bajada de más del 10% hasta el 3,3%, como ha sucedido en Estados Unidos, y sí que les atribuyo una hoja de ruta que se está cumpliendo y que, en definitiva, creo que deliberadamente no nos cuentan. No sé si por no afectar o por no predisponer el mercado en base a su hoja de ruta o simplemente porque consideran que la política monetaria puede ir siendo validada o debe ir siendo validada por esos datos, pero dentro de un plan de acción, dentro de una hoja de ruta que para mí, desde luego, tienen bastante bien diseñada. Sí, pero no sé si es una política de comunicación acertada, no tanto con la situación actual, sino con la credibilidad de estos supervisores, el no dar pistas sobre qué van a hacer o qué pasos tienen que seguir, porque da cuenta de que se mueven en un terreno incierto, que bien es verdad, eso es asumible por todo el mundo, por la situación que hay en diferentes frentes, pero en la que deberíamos tener una entidad en la que confiar, o al menos que veamos que puede saber más o menos por dónde van los tiros. Pues mira, ahí lo has dicho francamente bien. La credibilidad de los bancos centrales se ha visto muy afectada durante este año. Es verdad que durante el año pasado hemos visto una caída importante de los mercados financieros, no así por parte del trabajo de los bancos centrales, sino bueno, era un ajuste lógico y entendible por parte de la renta variable, viendo que desde el coronavirus no habían parado de subir, desde esa caída del 2020 del coronavirus no había parado de subir los mercados, cuando en 6 meses se restableció el nivel de precios que tuvimos en la caída del coronavirus y siguieron subiendo los mercados de manera muy, muy potente. Recordemos un poco, veamos el gráfico con un poco de perspectiva. Os voy a mandar un poquito hacia atrás el gráfico para poder visualizar esa caída de manera clara en los mercados y vamos a poder ver este movimiento. Recordemos que esto fue la caída del coronavirus. Estamos hablando de febrero de 2020 y recordemos que los niveles se recuperaban en agosto del 2020. Y por tanto, fijaos
toda esta subida a partir de ahí, con la ruptura que tenemos marcada en esos 3.534, tomando el índice S&P como referencia, todo esto podemos prácticamente multiplicar por 2 la subida de los precios, el doble de lo que se tenía que haber hecho, no solamente a precios actuales, sino una vez más y una segunda vez más. Por tanto, a lo que me refiero en definitiva es que el papel de los bancos centrales ha entrado a estar en entredicho en este año y también en el año pasado, en el 22, donde veíamos cómo efectivamente, bueno, pues estas caídas eran muy complicadas de solventar y que lo lógico sería que llegáramos a niveles prepandémicos, puesto que hacía falta un ajuste. Ahora bien, hemos visto a Christine Lagarde en algunas de las reuniones justificando el trabajo de los bancos centrales, explicando por qué es bueno que los bancos centrales sigan teniendo el poder de decisión que tienen, cosa que no se había dado nunca. El señor Powell no ha entrado nunca en ese terreno, pero en el caso de Christine Lagarde sí, lo que dice mucho de esas conversaciones internas. Ya sabemos que la señora Lagarde es más proclive a quizá alterarse o a salirse un poco del guión, dependiendo de las preguntas que le hagan en las ruedas de prensa el señor Powell, y sí que nos ha dejado entrever un poco esa justificación del por qué necesitamos los bancos. En principio todos damos por descontado, Pendientes, ¿no? sí, pendientes, Javier, de estos asuntos. Vamos antes con una última hora, antes del análisis de la sesión que pasa por Estados Unidos. Volvemos allí porque los tribunales ahora han declarado el 4 de marzo de 2024 como la fecha elegida por la jueza federal para citar al expresidente Donald Trump por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 21. El principal candidato republicano a las presidenciales del 24 va a ser juzgado, por lo tanto, en el distrito de Washington, en Washington, D.C., 7 meses antes de las generales del 24, programadas para noviembre del año que viene. Emite este fallo la jueza después de rechazar 2 calendarios de juicio tremendamente diferentes, propuestos por una parte los abogados de Trump y por la otra los fiscales generales designados por el fiscal especial Jack Smith. De momento, y recordamos, Trump no está obligado a comparecer en esta audiencia el 4 de marzo del 24, en la que también se van a abordar procedimientos federales para manejar cierta cantidad de información privilegiada que el gobierno dijo y dice haber identificado en este caso. Anteriormente y a principios de este mes, y recordamos, Trump ya se ha declarado inocente por la acusación de 4 cargos que lo acusaban de conspirar ilegalmente para revertir su derrota ante Joe Biden en las presidenciales del 2020. Por lo tanto, y la noticia, el juicio, y ya hay fecha para el juicio por el asalto al Capitolio, por haber alentado a quienes asaltaron el Senado y el Congreso estadounidense por parte del expresidente Donald Trump. Se va a enfrentar a los tribunales el próximo 4 de marzo por ese asalto al Capitolio del 6 de enero del 21. Pendientes de todos estos asuntos, volvemos, Javier, con otra de esas entregas de este curso que llevamos arrancado en agosto, ese curso de educación financiera, en la que hoy, si no me equivoco, ponemos frente a frente al análisis fundamental y análisis técnico, que no tienen por qué no casar y ser complementarios. Pues justamente, eso es un poco la idea de hoy. Vamos a ver un poco cuáles son las ventajas y bondades de uno con respecto al otro y quizá, como bien decías, que la combinación de ambos métodos pueda ser una de las mejores opciones para cualquier trader. Y es que durante todo este curso hemos estado viendo, durante esta sección, hemos estado viendo no solamente la importancia de los distintos tipos de análisis, sino incluso la importancia de los mercados financieros y qué es más interesante para cada uno de nosotros a día de hoy. Y bueno, pues hoy nos toca evaluar un poco cuál es la diferencia entre unas cosas y otras. Hemos visto en entregas anteriores exactamente la definición de análisis técnico, cómo funciona, qué es el chartismo y cómo se trabaja mediante ese reconocimiento de patrones dentro de los gráficos. Y hemos visto en análisis fundamental todos esos conceptos. Vamos a hacer un pequeño resumen y hablaremos del valor fundamental, conceptos y aplicaciones. Es que el valor fundamental nos referimos habitualmente al valor intrínseco de un título. Se utiliza para determinar el valor real de una empresa, analizando sus fundamentos financieros y económicos para proyectar su potencial al futuro. En definitiva, lo que vamos a hacer es evaluar. Es verdad que hace falta un poquito más de conocimiento económico, esos balances, esos estados financieros, ese ratio de endeudamiento de cada uno de los títulos para poder entender
cuál es su situación actual, cuál es su pasado y poder prever un poco cuál es su futuro con respecto al ciclo de vida. Y es que el ciclo de vida analiza el desarrollo de la empresa a lo largo del tiempo, desde los primeros años hasta su madurez, así como al crecimiento de la misma. Por supuesto, tiene mucho que ver con esa madurez que tenga la compañía y tiene mucho que ver con los competidores del mercado. Y para eso, pues a menudo tenemos que ir a fijarnos en indicadores económicos que examinan el entorno económico y político, así como el entorno legislativo en el que opera la empresa y, por tanto, cómo influye esto en el pasado y en el futuro. Tenemos que tener en cuenta que los cambios legislativos, que es algo que pocas veces tenemos en cuenta los traders, pueden afectar muy mucho al beneficio operativo de una compañía, teniendo en cuenta que si las reglas del juego para desempeñar su función habitual cambian, lógicamente puede cambiar muy mucho el modo en el que pueden seguir o no comercializando sus productos. Y esto es algo que muy a menudo se nos escapa a los traders, nos fijamos solamente en el enfoque económico, geopolítico, socioeconómico, pero nos dejamos un poco de lado esa parte legislativa que tantísimo afecta dentro del análisis fundamental. Si nos vamos un poco al análisis técnico para hacer ese resumen del que hablábamos, tendríamos que enclavarlo como el estudio de precios y volúmenes de mercado que permite observar patrones de comportamiento históricos y predecir estadísticamente el movimiento del futuro de los precios. Es decir, como no podemos saber lo que va a pasar en el futuro, analizamos lo que ha pasado en el pasado y estadísticamente generamos un patrón de comportamiento con una ventaja matemática, un porcentaje de efectividad, entre otras cosas, que nos va a ayudar muchísimo a determinar si una serie de patrones que reconocemos tienen mayor o menor esperanza matemática de cerrar la operación con beneficio. Por tanto, para eso utilizamos soportes y resistencias que identifican los niveles en los que el precio tiende a detenerse o retroceder y utiliza para determinar puntos de entrada y de salida. Las medias móviles, que es algo que no hemos comentado hasta ahora y que es un cálculo en promedio de los precios de mercado de un periodo determinado, lo que ha ido a suavizar las fluctuaciones del precio y a identificar tendencias. Es decir, gracias a las medias móviles podemos relativizar momentos de muchas subidas y bajadas de grandes volatilidades en una media aritmética de una u otra manera, más ponderada, más aligerada, dependiendo del método que utilicemos, y nos pueden ayudar muy mucho a establecer momentos tendenciales, ¿vale? Podemos identificar mucho mejor esas tendencias tanto a la alza como a la baja como laterales. Indicadores técnicos. Utiliza fórmulas matemáticas para analizar los precios y las tendencias de mercado y producir señales de compra o de venta. Evidentemente, un indicador técnico no produce una señal de compra o de venta, pero sí establece una probabilidad matemática, como decíamos anteriormente, que cuando sucede esa cosa, el gatillo, el condicional que sea de ese indicador técnico, si hablamos de un RSI por encima de 70 o por debajo de 30, hablamos de sobrecompra o sobreventa, y cuando eso sucede, nos habla de que es más probable estadísticamente que el precio tenga un giro que cuando se encuentra en otro punto. Esto no quiere decir, importante que entendamos todos, que no estamos hablando de que un indicador produzca una señal para comprar o para vender. Esto no sucede, no funcionan así, y la manera de explicar que tienen esos condicionantes es justamente esta, ¿no? El dejar muy claro que no son patrones para compra o para venta, sino patrones de que estadísticamente el precio se comporta de uno u otro modo y de ahí nosotros podemos tomar una decisión de manera mucho más adecuada. Diferencias entre ambos en el trading. El análisis fundamental se basa en los datos macro y micro en el estudio de los fundamentos de las empresas. El análisis técnico, por el contrario, se basa intrínsecamente en el análisis de los precios y volúmenes de mercado. El enfoque a largo plazo del análisis fundamental estaría claramente centrándose en el valor intrínseco de una empresa y nos ayuda a entender dónde invertir. Importantísimo. Análisis fundamental, para resumir todo muy mucho, dónde invertir. Análisis técnico, por el contrario, a corto o medio plazo, centrado en la psicología de masas de los inversores y los patrones de comportamiento de mercado, nos ayuda a entender cuándo invertir. Esta es la clave del análisis técnico, simplificándolo terriblemente, casi hasta el absurdo, dónde invertir, y simplificándolo casi hasta el absurdo, cuándo invertir en el análisis técnico. Estos dos conceptos tienen que ser muy, muy claros y tienen que serviros. Ya os digo que hay muchísimo más, como ya hemos visto en esta sección, pero si os grabáis estas dos ideas en la cabeza, creo que os va a ayudar muy mucho.
Bueno, limitaciones del análisis fundamental. Dime. sí, Javier, cerramos con las limitaciones y si le parece, como es tan complejo esto del análisis fundamental y técnico, dejamos esta segunda parte para mañana. Perfecto, sí, no hay problema. Vale, pues vaya con las limitaciones, un minuto si puede resumirlas y mañana Sí, cerramos. sí, muy sencillo. Pues limitaciones son las informaciones que el análisis fundamental puede ser interpretado de diversas maneras y está sujeto a la subjetividad del analista. Y las limitaciones de un análisis técnico es que las tendencias pasadas no garantizan el comportamiento futuro. Por tanto, una es muy susceptible de ser interpretada de manera incorrecta si quien la interpreta no tiene la experiencia suficiente, y la otra es susceptible de fijar una confianza excesiva en que lo que ha pasado en el pasado al 100% se va a repetir en el futuro. Y estas dos limitaciones o errores posibles suceden tanto en análisis fundamental como en análisis técnico. Pues una materia esta del análisis compleja y extensa, y por ello capitulamos y dejamos para mañana esta segunda parte, si le parece, ciertamente interesante por esto que sirve para tanto de invertir a todo el mundo. Javier Echeverri, Active Trace España, como siempre un placer y buena tarde. Buena tarde, muchas gracias.